Nos peleamos con los talentos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ah? Con la chequera. No, sí, eso es lo peor de todo, con la chequera. Así que los que están ahí en el mundo de ciberseguridad están escuchando claramente, ya saben cómo negociar. Pero en esa línea, ¿cómo ven ustedes esta terciarización con el riesgo que puede tener, que uno puede, ¿cierto?, tener ese pensamiento, voy a meter un tercero a mi empresa que me va a ayudar, que va a ser parte de las funciones, pero que finalmente está conociendo mi negocio, mi casa? ¿Cómo ven ese? No sé si es un riesgo, una amenaza. ¿Cómo lo ves? Bueno, encontrar un tercer parte. Para mí lo más importante es cuando nosotros entramos a una empresa, es tratar de entender muy básicamente lo que es importante. No solamente vender un servicio o lo que sea, pero de verdad, del corazón, tratar de saber qué es importante al cliente y poder decirle por qué es importante. Porque el cheque, the check fixes everything, right? So I'm gonna go off a little in English here and whatever. So the real challenge that you find is trying to find a third party that, one, shares your values, that honestly wants to build a long-lasting, beneficial relationship that is beneficial for both sides and can provide the service, has a track record of doing so, and you can start them off on a small little project and you will know what kind of deliverables they give to you, right? And you'll get that sense. And you'll know the ones that honestly feel like you are important versus the ones that are just here to collect a check and off you go. But does money fix everything? Sure. I was asked on a panel one time, what makes a good forensic investigator? And the answer is not someone who knows how to click all the check boxes and make the software work correctly, because anybody can do that, right? What makes a good forensic analyst or investigator is someone who can step back and get a big picture of how the systems have to interoperate. If I'm responding to a network attack where ultimately that database has been breached, you have to be able to step back and not worry about, because that condition already was true, right? A whole series of events in the protocol have to occur in order for that to be true and the data to be breached. Someone who can step back and then be able to analyze it from a big 35,000-foot level. Before that happened, I had to be here. Before that happened, I had to be over here. So that's really important. And you will get, when you are talking to these people, you ask them those kinds of questions. What is your methodology? What are your protocols? How do you see this? If it's our organization, how would you respond to that? And you'll get an honest answer, or you'll get the politically correct sales answer, and you'll know in your gut if this is right or if this is wrong, right? Because, I mean, I was involved in a case where they threw almost $6 million at this problem with 2 different forensic analysts and could not figure out that the reason that the 1,800 and some odd point of sale systems were accessed and all these credit card numbers were being scooped up in memory is because the attacker came into the firewall, breached a really bad internal server that it was a testing server for a long time that happened to have access to the point of sale system, and then crawled their way to Windows CE embedded POSs and then installed an application that ran in memory, because you can't install software in embedded C, right? So NCR goes out there and goes, that's impossible. And we were like, nope, here's the forensic analysis of the memory. That's exactly what happened, right? So you will know when they're talking to you
what their protocols are, and they will express to you whether you are actually important to them or whether you're just there to fill up a number. Sí, vamos, de lo que has comentado de los externos, ¿no? Sí. Y cómo expones la organización hacia los externos, claro. Algo que hoy en día se da muy frecuentemente. Y entonces, claro, un desarrollador externo conoce el código del cliente y con ello también conoce las posibles puertas traseras, por no mencionar consultores que, por ejemplo, tienen acceso al propio core bancario, por no mencionar los casos donde el propio core bancario lo lleva IBM, por ejemplo, por no mencionar el caso de personal que está en la casa, que son personas que manejan datos sensibles de clientes y al día siguiente reciben una mejor oferta y se van. O sea, uno siempre está expuesto a que hay personas externas a la organización que tienen acceso a datos sensibles de la organización y aún así yo creo que el equipo de ciberseguridad tiene que ser interno y no externo. Y esa es una muy potente reflexión, ¿no? Pero claro, otra cosa es que ese equipo interno de seguridad esté solo. Ajá. Y no se pueda formar con alguien que sabe más y no pueda utilizar inteligencia externa para crear casos de uso. Eso yo creo que es llevárselo al otro extremo, porque entonces ese equipo de ciberseguridad interno no evoluciona. Se queda donde está y ya está, o hace un máster en ciberseguridad y luego otro, pero poco más. Ok. Excelente, Javier, gracias. Roberto. A ver, yo creo que para poder implantar una correcta estrategia de seguridad y tener gente y productos que cumplan con tus requisitos, hay que confiar en los demás. Hay que confiar en la gente que despliega las máquinas y hay que confiar en el que fabrica la máquina también. Estás metiendo una máquina dentro de tu infraestructura que a lo mejor no estás seguro de cómo funciona, de lo que hace, de si esa máquina o ese software tiene una puerta trasera, ¿no? Entonces, la ciberseguridad no se puede dar sin colaboración entre empresas, no puede ser, uno aporta una cosa, otro aporta otra, y tampoco se puede dar sin confianza entre esas empresas. Hay que tener confianza, que se va ganando con el tiempo, no es instantáneo, se va ganando, con las empresas que proporcionan factor humano, o sea, gente con conocimientos, y las empresas que proporcionan productos de ciberseguridad. Tienes que confiar en las personas y en los productos. ¿Cómo confías en esas personas y en esos productos? Pues poco a poco. Al principio, pues, o no lo conoces, o preguntas a otro a ver cómo le ha ido, o miras noticias de a ver cómo ha funcionado tal empresa o tal otra. Hay que empezar esa confianza. Y para eso lo mejor es empezar poco a poco, externalizando un poquito, otro poquito, una parte de la red, una parte de la infraestructura y poco a poco ir fortaleciendo esa confianza tanto en las personas como en los productos. Y los productos en los que normalmente se tiene más confianza son en aquellos que están alineados con los intereses que tú mismo tienes, ¿no? Por ejemplo, productos que pueden ser locales, de tu país, de tu continente o de algo que tenga que ver contigo, ¿no? Entonces, hay que tener esa confianza, es imprescindible, y hay que buscarla en aquello que se alinee más con tus propios intereses. Perfecto, excelente. Bueno, hemos hablado de herramientas, de la estrategia, y yo creo que algo importante a mencionar también son nuestros clientes, nuestros usuarios y en las distintas industrias, ¿eh? Voy a hablar del phishing. Hay gente aquí de banco, ¿verdad? Que levante la mano, ¿sí? Los que son más de banco, ¿no? ¿Sí? Veo un par por ahí, ¿eh? que son de la industria financiera. El phishing nos ha tenido entretenido en el último tiempo. Es un factor complicado. Y me gustaría que ustedes me comentaran ahí sus recomendaciones porque tenemos que educar también a los usuarios. Ese pilar de comunicación que lamentablemente gente que vive en el día a día, en la inteligencia social, aprovecha el poco conocimiento que pueda tener a lo mejor el usuario. Si es por hablar por la banca, sabemos que cuando llaman a alguien y si afortunadamente es una persona de mayor de 50, 60 años, voy a decir 60 para que así quedemos abajo, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien?
O 60, 60 de arriba entonces. ¿Ah? Sobre 60. Y lo llaman, estoy hablando, y voy a hablar por nuestro banco, Banco GIT, y queremos entregarle una promoción. O, mire, nos equivocamos y necesitamos devolverle porque nos dimos cuenta de que le habíamos cobrado intereses de más. Por lo tanto, lo único que necesito es confirmar algunos datos suyos. Le vamos a enviar una clave donde usted tiene que confirmar, ¿sí? Y deme el token, el número del token, y la persona feliz esperando que le van a depositar los 20.000 quetzales que debería haber visto reflejado en su cuenta. Sorpresa, es menos 20.000, ¿sí? Y hay una descripción que pasa en todas las industrias, ¿eh? O sea, no voy a dar nombres porque sé que aquí hay personas que de los últimos afectados. Está complejo, ¿no? O sea, si hay alguien de claro aquí que levante la mano y después conversamos después, pero compartimos la experiencia después del Banco de Chile. Yo tengo una buena también, así que bueno, y Bimbo ahora que ya no es misterio para nadie, parece que está con algunos problemas en las últimas horas, ¿eh? Así que conocen a Bimbo, ¿no? La industria del pan y todo ese tipo de cosas. Véanlo por ahí en las redes, si ustedes buscan por ahí se van a encontrar con una sorpresa pronto, ¿eh? Pero en esa línea, volviendo con nuestros invitados, ¿cómo ven este tema de cómo debiésemos comunicar, cómo ser hasta majaderos en esta comunicación con nuestros clientes? El cliente sigue siendo, el usuario, ¿cierto?, un factor muy débil dentro de la cadena, ¿sí? Bueno, lo más débil en la cadena es el usuario. Right? So, lo importante es quitar el usuario de ser lo que es lo más débil y poner toda la habilidad en el lado del banco y no en el lado del usuario. Right? So don't give the weak part, the user, the final say-so. You interject into your process flow your own rules and make the user play by your rules. So we bring control, in that context, take control back away from the user and back to the organization, right? So if you look at the typical attack protocol, it's, hi, this is Bank GT, and we've noticed some fraud on your account, and we just need you to give us this clave, right? But look at it at that point. What information does the attacker already have, and how did they get it? How did they get the abuelita's telephone number? How did they get the abuelita's name and password? So they already have the information. What they don't have is abuelita's telephone number where the 2FA is going to go to. How do you change the protocol and the process to take it away from abuelita and give it back to the organization so that the final authorization is the organization and not that? So there's a lot of really cool technology that does that. So you can't, and obviously, how are these 2FAs being delivered? Through SMS or email, which have very low authentication mechanisms. So if you increase the authentication mechanism, right, encrypted messaging, or you create your own 2FA application that says the only 2FAs you will ever get are this application, ours, and we control how you get the information with a lot of challenge responses. So the first challenge is you get a message that says, by the way, no one from the bank will ever ask you for this information over the phone. And if they are on the phone with you right now, son un ladrón. And hang up the phone right now, right? Or report it. But if it is you, press the green button and off you go. And you go to the next level, right? So, we assume abuelita is hornswoggle, as we say in Texas, right? And le da la clave. ¿Qué quiere hacer el atacante? Quiere dinero, ¿verdad? So hace otra parte del proceso, que cuando el proceso es vamos a cambiar o
transferir el dinero, algo más pasa y le mandamos otro challenge response a la abuelita que le dice, mira, abuelita, vas a cambiar ahora y transferir 10,000 quetzales. ¿Estás segura que quiere hacer eso? Y después la abuelita sabe eso. So, lo importante es quitar el permiso del humano que es falable y traerlo para atrás a la organización. Perfecto, gracias, excelente. La verdad es que esa es una pregunta difícil, ¿no? Que al final se resume en cómo controlar a los usuarios. Y aquí Rafa pues, decía, bueno, vamos a poner más medios, más control, de manera que el control recaiga sobre la organización y aún así sigue siendo el punto más vulnerable de la cadena y es muy difícil atarlo perfectamente, de manera que siempre está sujeto a cometer un error fatal, ¿no? ¿Cómo se educa a las personas para que no caigan en un phishing? Pues yo no lo puedo contestar. Yo creo que eso es una pregunta que puede contestar a lo mejor más un psicólogo o un... Claro, o un sociólogo, ¿no? Pero bueno, yo tengo la ventaja de que ya me voy haciendo mayor y entonces en los planes de ingeniería antiguos... Casi psicólogo. No, pues fíjate que en los últimos cursos de carrera dábamos sociología. Y eso era pues un poco para intentar entender mejor los comportamientos sociales, porque supuestamente un ingeniero va a terminar también interactuando mucho con gente. Y entonces había dos teorías, la teoría X y la teoría Y. Teoría X quiere decir que las personas aprenden por motivación. De modo que uno dice, no le vamos a pedir nunca una clave. Y entonces las personas hacen caso, están motivadas con ese mensaje. La teoría Y dice, las personas solo aprenden cuando se llevan un susto y entonces ya su nivel de prudencia aumenta mucho. A veces, internamente en las organizaciones se hacen ejercicios de phishing simulados para que los empleados no hagan clic, no abran correo. O precisamente lo contrario, para que lo hagan. Lo haces simulado para que lo hagan y cuando lo hacen les dices, no deberías haber hecho esto, no, porque esto es un simulacro, pero podría haber sido real. Bien. Y ahora, ¿quién se atreve a hacer eso con los clientes? Eso es difícil. Bueno, tú me has preguntado una difícil y yo devuelvo otra más difícil. Ajá, está bien. Excelente, ¿sí? Muerto. Yo estoy de acuerdo en que trasladar esa complejidad al cliente es complicado. No le puedes decir al cliente que sea bueno, que tenga que hacer clic donde lo tiene que hacer y no lo tiene que hacer donde no. Y la otra vertiente es tener mecanismos de seguridad que sean resistentes a, entre comillas, la torpeza de los clientes, ¿no? El problema de un mecanismo de seguridad demasiado resistente a esa torpeza es que puede ser demasiado incómodo de utilizar, con muchas fases, muchas puertas, muchos códigos, muchas contraseñas, etcétera. Inusable. Entonces, hay que encontrar el término medio entre seguridad y usabilidad, sobre todo cuando el que tiene que usarlo es el cliente, porque si el cliente no lo quiere usar, a lo mejor perdemos un cliente. Entonces, hay que buscar ese término medio. Yo pongo el ejemplo de un mecanismo de seguridad para entrar en tu casa, es la puerta, ¿no? La puerta está ahí para que entre solo, con una cerradura, entre solo el que tiene que entrar. La puerta más segura es la que no se puede abrir, pero no es usable. Si no la puedo abrir, pues ¿para qué vale, no? Entonces hay que encontrar una llave y una cerradura lo suficientemente robusta como para que no me la hackeen y lo suficientemente usable para que yo la pueda abrir fácilmente, ¿no? Que no sea incómoda de usar. Excelente. Entonces es complicado encontrar ese equilibrio entre seguridad y usabilidad, sobre todo cuando el que la usa es un cliente que tiene que estar contento, tiene que estar cómodo con los servicios, tiene que estar a gusto y además sentir que tiene seguridad a la de utilizar nuestros servicios. Entonces, efectivamente, es una pregunta difícil, yo creo que no hay una respuesta clara y hay que encontrar ese equilibrio entre, bueno, pues usabilidad y seguridad. Perfecto, excelente, gracias. Yo creo que deberíamos ya dar paso al público. Me imagino que hay preguntas, dudas para nuestros expertos que están acá. ¿Alguien? Hay una pregunta ya, ¿sí? Un poco dirigida a Rafael, que tocaba el tema. Me pareció muy interesante cómo abriste la apertura de la charla con lo de IA, de tu
implementaste. Dijiste que llevas un año entrenando a esta IA, la mala, tratando de sabotear a la buena. Esta misma buena aprende de cada vez que es vulnerada y hace, me imagino, el performance para que el próximo ataque que lo hagan similar a eso ya tenga la solución o ya tenga la parte que pues no va a ser afectada. ¿Cómo podemos implementar? Ahí viene mi pregunta, perdón. ¿Cómo podemos implementar esto en un entorno controlado antes de ir a deployar a cualquier departamento? Okay, ¿voy a hacerlo en inglés también? Okay, so really good question. The short answer is, does good learn from the attacks? The answer is yes. So bad is learning how to attack and changing its attack structure on a consistent basis. Good has to keep up with that and analyzing, I'm being scanned, or this command is being sent to me. If you look at IDS systems, right, they are signature-based, so they're looking for, does this match my signature, right? The really great part about artificial intelligence is it can think ahead many, many steps and saying, well, this is what I'm seeing now, and if it's used in combination with this and this and this in the future, even if though the attack protocol may change slightly, then based on what I've learned in the past, statistically, I'm going to be vulnerable here, here, and here. And can I then, so in my case, good, once good just says, you know what, I'm being attacked, it will automatically create a new rule for the firewall, update the firewall, and block that IP address from ever communicating with it again. Now, bad is going to say, okay, that's fine. When I try at you again, I'm going to have a totally different IP address, and I will continue on with my probability scale, right? So it's actually learning in real time that I'm giving these commands, I'm getting these sorts of responses back, and then I analyze that against every other possible combination, and it statistically says, if I continue with this attack, I have a 35% chance of succeeding with this one, a 4% chance with this one, and in that screenshot, that was happening against 25 different IP addresses simultaneously over a 10-second time frame, right? So the short answer is yes, good has to be able to learn from what's happening and then be able to adapt its defense profiles in real time. So the way that good and bad are programmed, essentially, they're running on very medium to high-end Dell servers in my office. But I'm using, so the base of that is the Alpaca 30,000 parameter AI, which is a large language model, right? What we understand is you have to have contextual understanding of what is happening, right? So an IDS doesn't have contextual understanding. It simply says, oh, I have a scan that's happening and it meets this particular thing in my database, so I'm going to consider it part of an attack, right? But that's not how the human brain works. When I'm attacking you, I have to analyze what I'm getting back, right? So the logical place to start was with a large language model that has to interpret language. It has to be able to interpret contextually what is being brought back to it, and then compare that against its databases of when I've done this in the past, I was able to succeed, right? And have all the different switches or whatever for whatever part of the attack that you're trying to contend with. It has to understand that, be able to adapt to it in real time, and then come back out with you again, but probably with a different IP address, but it's the same protocol. That answer your question? Awesome. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Es la oportunidad, caballero. Cualquiera de Family. ¿Qué estrategia distinta de estudio para implementar ciberseguridad en una empresa versus IoT? ¿Diferencian, manejan o cree alguien que debe de hacerse para la parte industrial?
industrial y la parte financiera, comercial, logística. ¿Cómo establecerían esa diferencia? ¿Puedo? Por favor. Las redes IT y OT son muy diferentes. En las redes IT hay personas con comportamientos que pueden ser más o menos aleatorios. Entonces, hay que interpretar esos comportamientos y con inteligencia artificial, que es como lo hacemos nosotros, calcular cuál puede ser el comportamiento esperado, que es muy complejo, de una persona, y predecir qué puede ser un ataque y qué no. Y hay ciertos protocolos que se utilizan, HTTP, HTTPS, DNS, protocolos muy concretos. En los entornos OT no están esos protocolos, no hay personas, no hay comportamientos tan aleatorios, los comportamientos son más estables, las máquinas se comportan siempre igual o muy parecido, es mucho más predecible y ahí la inteligencia artificial se convierte en una herramienta súper potente para identificar anomalías en la red, anomalías que tienen un alto porcentaje de acierto cuando en un entorno OT se produce una anomalía. Entonces, hacen falta modelos similares, con entrenamiento diferente y comprensión de protocolos diferentes. Por eso nosotros tenemos dos implementaciones diferentes, una para IT y otra para OT. Una de protocolos de humano, por decirlo así, comportamiento de humano, y otra de protocolos de máquina con comportamiento de máquina. Y mantener los modelos separados porque se entrenan de manera diferente, con resultados diferentes y comportamientos diferentes. Así que son dos estrategias bien diferenciadas con herramientas también bien diferenciadas. Perfecto, gracias. Ahí hay otra pregunta, por favor. Tengo una para ti, Ramón. Para mí, ya. Porque me gustó cuando Javier decía que hay que formar, hay que crear concienciación y que se está haciendo mucho con los empleados, las empresas lo hacen con los empleados. Pero puso los ojos grandes cuando dijo, y podemos hacer esto con los clientes. Ajá. Tú que, digamos, estás aquí sentado como un cliente, vamos a decir así, ¿cómo ves tú educar a los empleados de tus clientes? ¿Lo ves factible? ¿Ves que es algo que se puede hacer? A los empleados de mis clientes. O sea, tú como banco tienes un problema con tus clientes. Es factible que no solo crees concienciación en tus empleados, sino es factible crear concienciación en tus clientes. Mira, qué buena pregunta. Y voy a hablar por lo que hemos venido haciendo en mi vida actual y en mis vidas pasadas. Y como aquí los expertos también lo han confirmado, lamentablemente hasta el día de hoy, en general, multiindustria, no hemos sido capaces de no tener que pasarle al usuario final de entregarle un user y un password. Para hacer cualquier cosa yo necesito un user y un password. Y eso siempre depende del cliente. Y ahora, ¿por qué en esa línea? Sí, creo que hoy día los esfuerzos están enfocados en forma importante a capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, porque también son un foco importante de fuga, consciente o inconsciente. Muchas veces el mover, me voy a llevar esta información porque la voy a trabajar en casa, o cuando se podía, ya no se puede, espero que tampoco se pueden las de ustedes, sacar un USB, ¿cierto?, donde guardaba la información, y yo les digo eso, ¿sí? Me llevo el USB y trabajo en casa y van pasando una serie de cosas. Y ese es una vertical importante que hemos venido abordando, pero hoy ya estamos en el paso primero, ¿cierto?, con mucha comunicación a nuestro cliente de no entregue su clave, ¿cierto? El banco jamás lo va a llamar, pero estamos dando pasos siguientes a sentarnos con, por ejemplo, con nuestros clientes corporativos. Hoy día hay un mundo importante que el usuario final, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, retail, de la banca, está siendo vulnerado. Pero hay un riesgo en los usuarios de las bancas corporativas, que cuando uno ve el tipo de amenaza es que le manden un correo a nombre del gerente general, que le pidan aprobar una orden de compra, que efectivamente tomen el control de una autorización. Es un poco más complejo en ese caso porque hay más
de un aprobador. Si yo ingreso que necesito pagar o hacer una transferencia y acá es mi jefe, seguramente la va a hacer él y él tiene que pedirle permiso y hay una serie de relaciones cruzadas. Pero estamos trabajando en esa línea porque no nos podemos quedar solamente en nosotros como una corporación que somos conscientes de la ciberseguridad, del riesgo, pero tenemos que ser capaces de llevarla a todos, porque si no, seguimos siendo responsables. Así que sí, es un trabajo que estamos hoy día abordando. Ajá, gracias a ti. Señorita. Por ejemplo, hay una línea muy delgada entre lo que nosotros ahorita estamos haciendo como la banca u otras empresas en querer ser tecnológicos, pero todo este tema de ciberseguridad nos está llevando a regresar con muchas cosas. O sea, ya no podemos poner un link, o por ejemplo los códigos QR, yo entiendo que son ya son casi obsoletos, pero los hacemos, los usamos porque es parte de llegarle al cliente o que el cliente llegue una solicitud, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces en la comunicación o en el marketing decimos, no, ya no los usemos. Y tenemos que regresar como que a lo prehistórico, se podría decir. Según tu experiencia, ¿cómo podríamos manejar nosotros? O sea, me refiero a que, o sea, todos vamos a ser vulnerables, sin embargo, no regresar a lo anterior, pero tratar la manera de protegernos, pero seguir evolucionando. O sea, esa siempre ha sido mi duda, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo podemos protegernos, pero o sea, no dejar atrás también las buenas prácticas o, por ejemplo, seguir evolucionando? ¿Cómo lo ven ustedes? Javier. Pues yo creo que la seguridad es bastante incómoda. Es un poco lo que decía aquí Roberto. Al fin y al cabo, pues cuando te obligan a un doble factor de autenticación, te incomoda. Y yo ahí veo una posible vía de evolución hacia adelante, la biometría, como la manera más sencilla. Miras el móvil y ya directamente ya estás metiendo ese doble factor de autenticación directamente con la cara, ¿no? Creo que por ahí tienen que ser soluciones que intenten imitar lo antiguo, que era lo cómodo, porque eso es estupendo, escaneas el QR y tal. Pero bueno, ahora va a ser, escaneas el QR y luego haces así y pones la cara. Y eso tampoco es tan incómodo. Qué buen punto, Javier. Y ahí sí, el único warning cuando uno ve las noticias, a mí me gusta leer y revisar, y cuando dice, sí, el mundo biométrico, y uno pensaba, la voz va a ser, ¿cierto?, inviolable. Hoy día con la inteligencia artificial ya te están clonando, ¿cierto?, la biometría, la voz, la huella, la cara. De hecho, hay varios, ¿cierto?, casos de donde clonaron incluso un secuestro a una chica, ¿cierto?, y sus papás se vieron obligados a pagar un secuestro. Y cuando después la ubicaron, ella nunca habló por teléfono, pero sí a través de una aplicación habían logrado capturar sus tonos de voz y lograron reproducir que ella estaba llamando a sus padres, ¿cierto?, y que estaba secuestrada. Entonces, hoy sí, el siguiente paso es biometría, pero estamos al paso de que ya no sea la biometría y tenemos que tener las condiciones siguientes para ver qué es lo que pasa, ¿sí? No sé cómo... Bueno, en esa... Lo que es importante ahora es que no sabemos qué es verdad. No sabemos que esa fotografía es actualmente una persona, que no fue una inteligencia que hizo eso, ¿verdad? No sabemos de seguridad que estamos, bueno, que nosotros... Ahora, ¿quién tiene un perfil de social media? ¿Quién tiene uno hoy? Todo el mundo, ¿verdad? Ahora nosotros decimos, bueno, si tiene un perfil, es una persona de verdad, ¿verdad? Pero todo eso ahí se puede cambiar con esos programas ahora ahí. Ahora, si quieren, pueden ir a ver, hay una influencer en Instagram que es totalmente artificial. Cada fotografía ahí y perfil está
hecho por una computadora. Y puedes también mandarle textos y ella regresa para atrás, pero es toda la máquina. Y tienen una conversación con una persona ahí, pero no es una persona de verdad. ¿Verdad? Lo que va a ser distinto es how do we know that someone is actually real? That's the next big challenge, because we need to have a real person that you're actually working with. Right? Yo tengo un comentario sobre Sí. eso. De toda la vida, en el crimen, en las cosas malas que pasan, el malo va siempre por delante. El Sí. policía va por detrás, corriendo detrás del malo. Y en este tema también. La inteligencia artificial utilizada para crear amenazas, para crear perfiles falsos, etcétera, solo se puede combatir con otra inteligencia artificial que detecte si eso es real o no es real. Un humano no va a ser capaz de diferenciarlo. Entonces es otra carrera que se está produciendo entre el que crea una inteligencia artificial para hacer el mal y el que crea otra para perseguir ese mal. Excelente. Sí. Sí. ¿Cómo, desde el punto de vista de que ahora es muy accesible, me compro en Amazon, ya no lo venden, pero me lo compro en una página china, un Flipper Zero, por ejemplo? ¿Cómo a nivel empresarial qué controles tenemos para ese tipo de tecnología? Porque al final, con un Arduino, con un Raspberry, con tecnología que fue diseñada para algo bueno, yo como usuario que sé codificar más o menos, no ni siquiera tengo que ser bueno, ¿cómo nos protegemos a nivel en el ecosistema empresarial de ese tipo de cosas? Viene un poco a lo que comentaba antes. Es un nuevo mecanismo de atacar empresas o de atacar sistemas o personas que va por delante de los mecanismos de seguridad. Entonces, hay que aprender de cómo se utiliza esa tecnología para aprender a defendernos. Y tristemente, los atacantes, los malos, suelen ir siempre por delante. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr mucho para que no vayan muy por delante, sino que vayan un poquito por delante y que esos mecanismos nuevos sean efectivos durante poco tiempo. Pero tristemente hay pocas herramientas para protegernos de cosas nuevas como esa, ¿no? Aunque se sigue investigando tanto para lo bueno como para lo malo. Perfecto. Creo que ahí estamos. Yo quiero pedirle un aplauso a nuestros invitados de hoy día. Muchas gracias.